Profesor Duarte, ¿cómo está? Buenos días. Esta mañana quisiera hacerle una entrevista acerca del método de caso y que nos contara un poquito qué es el método de caso y cuáles son sus valores y las virtudes que podemos aprenderle en la metodología. Con mucho gusto, Miguel. El método del caso lo defino como un método de enseñanza alternativa al método tradicional, ¿no? Es enseñar la prudencia directiva, cuando Aristóteles dice de que la prudencia no se puede enseñar. Y resulta que, pues sí, de alguna manera se puede enseñar con el método del caso. Se puede definir como un método de enseñanza para personas con experiencia, adultos, mayores, digo mayores, no me estoy refiriendo a universitarios, sino gente con experiencia en negocios, mediante la cual hay una transmisión de conocimiento, sí, pero principalmente, y eso es lo interesante del método del caso, el método del caso va a desarrollar habilidades de dirección, habilidades de análisis, de síntesis, de detectar problemas, de fijarse en los detalles pequeños, de descubrir alternativas de solución, de desarrollar la creatividad, la imaginación, el plantearse hacerse una crisis en la empresa porque es necesaria para que la empresa se renueve, como las águilas que se renuevan, ¿no? O sea, eso no se puede enseñar más que en la experiencia. Y a veces el problema es que la experiencia te lleva a quebrar. Entonces, sí, bueno, pues mire, yo aprendí muchísimo, pero quebré. Pues sí, pues ya. Entonces, el método del caso lo que busca es simular esto, simular esa experiencia en los negocios en el aula. Y otra vez va de lo particular a lo general. Se estudia un caso, que es una descripción de un hecho, se estudia un caso, se discute, sí hay una influencia recíproca entre todos los participantes, dirigidos por un director de orquesta que es el profesor. El método del caso, el profesor no está arriba, sino está abajo, los alumnos están arriba, el profesor abajo, no da cátedra, no es catedrático, ni es maestro, es profesor, que lo que hace es dirigir mediante el método socrático de la pregunta. Va preguntando sobre el caso, ¿no? Pregunta hechos para ver si la gente ha desarrollado una capacidad de objetividad, pregunta dónde están los problemas, trata de llevar a la gente con razonamiento a ver los problemas. Y la experiencia ha sido muy buena. Harvard lo empezó a usar hace un poco más de 100 años en su escuela de negocios y le quiere una base, que todo el mundo tenga una experiencia de trabajo, que tenga madurez de criterio, que tenga al mismo tiempo capacidad de escuchar, ¿no? En todo el caso también desarrolla incluso la capacidad de escuchar. El método del caso está más centrado en el diagnóstico que en la terapéutica. Entonces yo descubro el problema, mi problema es de distribución, bueno, pues contrato a un experto en logística y ya está, ¿no? Pero ¿quién me dice que mi problema es de distribución? Pues yo soy el que tengo que descubrirlo, ¿no? El método del caso tiene, como ese método de enseñanza, tiene el defecto de que enseña poco, se avanza poco. Podría uno 1000 veces más, dando una clásica conferencia, una lecture, como dicen los gringos, ¿verdad? Uno puede avanzar mucho más, pero a favor tiene que es la asimilación. O sea, el método del caso, a través de la pregunta, lleva a pensar a la persona. Y lo que yo pienso es mío, y por lo tanto lo asimilo. Entonces, no sé mucho, pero lo que sé, lo sé muy bien, porque es mío, es un concepto que yo generé, ¿no? Lo que sea un profesor de la Universidad de Harvard, del método del caso, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, que dice que el método del caso tiene 3 momentos, dicen, son 3 instrumentos, podríamos decir, que es preguntar, escuchar y responder, ¿no? Pero el responder no es dar respuesta a lo que sea bueno y lo que sea malo, porque pues, en el ámbito prudencial muchas veces las cosas no necesariamente son buenas o malas, ¿no? Decisión de negocio. Y entonces la respuesta, pues no es que el profesor dé una respuesta, sino que a la pregunta el profesor escucha lo que el alumno dice, lo que el participante dice, y la respuesta muchas veces es volver a preguntar. O sea, cuando uno participa en el método del caso, el profesor le vuelve a preguntar.
¿Para qué? Para hacerlo pensar. Es impresionante. Me acuerdo de mis experiencias como alumno del método del caso, es cuando un profesor te empieza a preguntar y a preguntar y a preguntar, y uno responde hasta que uno dice, no, ya no se me ocurre nada, ¿no? Ya no puedo, ¿no? Saber ese tipo de cosas, el método del caso va hacia eso, ¿no? Va hacia eso y tiene unas partes metodológicas, ¿verdad? Es análisis de hechos, síntesis de problemas, análisis de soluciones, síntesis de la solución. Y luego, otra cosa que tiene el método del caso es que tiene como 3 momentos, ¿verdad? El estudio individual, luego una discusión en equipo y luego una sesión plenaria, donde también es una discusión con más gente. Pues muchas gracias por la introducción al método del caso. Te agradezco Breve mucho. introducción al método del caso. Te agradezco mucho. Muy bueno, pues ánimo.